Buenas con todos, en este video se realizará la resolución de un ejercicio referente a miembros de acero sometidos a tensión, para lo cual disponemos del siguiente enunciado. Determinar la resistencia de diseño LRFD permisible ASD de un ángulo doble 7 por 4 por 3/4 de pulgada con dos líneas de gramila en su lado largo y una en su lado corto, para tornillos de 7/8 de pulgada de diámetro como se muestra en la figura 1. Deben usarse gramilas estándar tal como se determina en la tabla 1 y se usará un acero A36. La figura lo podemos observar aquí. La sección estará compuesta por dos perfiles L. Tenemos el corte y en planta, la visualización en planta, así como la tabla 1 en lo que nos determina la distancia de las perforaciones para los tornillos a realizarse en cada perfil, utilizados del libro de diseño de estructuras de acero de McCormack en su quinta edición. Una vez ya determinado lo que debemos realizar, procedemos a identificar los datos de partida. Los datos disponibles para el ejercicio son el área global 7.74 pulgadas al cuadrado por cada perfil, el esfuerzo de fluencia 36 kSI equivalente a 36 kilolibras por pulgada al cuadrada, y el esfuerzo último igual a 58 kSI o 58 kilolibras pulgada al cuadrado. Para la resolución del ejercicio nos basaremos en la siguiente tabla, en la cual nos describe los parámetros de cálculo para miembros de tensión. En esta tabla nos visualiza o nos muestra el estado límite, el área a utilizar en cada cálculo y el método y factor de resistencia, así como su coeficiente de seguridad para los diferentes métodos de análisis. Para un estado límite de fluencia, el área a utilizar será el área bruta o el área total del miembro sin restar algún agujero por tornillos. El factor de resistencia será 0,9 para el método LRFD para un estado límite de fluencia y un coeficiente de seguridad de 1,67 para el método ASD. Para un estado límite de rotura, el área a utilizarse será el área neta efectiva igual al área bruta menos el área ocupada por los tornillos. El factor de resistencia será igual a 0,75 para el método LFRD y el método ASD utilizará un coeficiente de seguridad igual a 2. Es importante mencionar que el diseño por esfuerzos permisibles ASD se basa en verificar que las tensiones inducidas en los elementos estructurales no excedan una tensión admisible, ya que resulta dividir la resistencia del material para un coeficiente de seguridad, omega t, en el método ASD, mientras que el método de factores de carga y resistencia se basa en la evaluación de los límites de servicio y de resistencia últimos, los que pueden definirse como una condición aplicable a toda la estructura o a uno de sus componentes, más allá de la cual no queda satisfecho el comportamiento requerido. Estos estados límite son los límites de servicio y de resistencia. Los límites de servicio son aquellos vinculados a condiciones de funcionamiento y su incumplimiento puede afectar el normal uso de la construcción, como por ejemplo puede mencionarse el control de deformaciones excesivas en vigas o de vibraciones entre el piso cuando se someten a cargas de servicio. Y los estados límite de resistencia son los relacionados con la capacidad resistente ante cargas últimas y se vinculan directamente con la seguridad estructural para prevenir el daño y el colapso. Una vez revisados estos conceptos, procedemos a la resolución del ejercicio. Como primer paso, en el apartado de cálculos, tenemos la resistencia a la tensión nominal P sub n, para lo cual tenemos la ecuación que es que resistencia a la tensión nominal de la sección es igual al esfuerzo de fluencia por el área global. Como visualizábamos anteriormente, el esfuerzo de fluencia es igual a 36 kSI por el área global, que lo teníamos 7.74 pulgadas por cada perfil. Realizando los cálculos respectivos, obtenemos una resistencia a la tensión nominal de 278.64 kilolibras por un solo perfil. En este caso, como tenemos una sección compuesta por dos perfiles, procedemos a multiplicarlos por 2, obteniendo así su resistencia total.
Una vez calculado ya la resistencia a la tensión nominal, procedemos a determinar la afluencia en la sección bruta mediante el método LRFD y ACD. Para el método LRFD tenemos una resistencia nominal phi de sub n igual a 501.552 producto de la multiplicación entre 0,9, que es el factor de resistencia, como lo vemos en la tabla 2, multiplicado por su resistencia nominal, con lo que tenemos el valor antes mencionado. Para el método ACD utilizamos el coeficiente de seguridad 1,67. Entonces dividimos la resistencia a la tensión nominal P sub n 557.28 kilolibras dividido para 1,67, con lo que obtenemos 333.70 kilolibras. Con esto ya tenemos la resistencia de diseño LRFD y permisible ASD. El segundo paso es determinar la resistencia a la fractura por tensión, para lo cual tenemos que transformar la sección L como si fuera una sola sección recta. Proyectamos las líneas correspondientes a sus límites y la zona central de cada tornillo. Luego delimitamos las posibles líneas de fractura. La primera ruta sería A, B, C y D, como si fuera una sola línea recta, y la segunda pasaría por A, B, E, C y D, por un caso extremo de rotura. Los cálculos para determinar el área neta efectiva se indican a continuación. Calculamos el área neta por la primera ruta posible, A, B, C y D, que sería igual al área bruta o el área total del miembro sin restar los agujeros, menos el área ocupada por los agujeros. En este caso son tornillos de 7 octavos de diámetro, más un octavo. De acuerdo al AISC, se utilizará un diámetro igual a un 16avo de pulgada para restar ese efecto producido alrededor de los tornillos, en el cual el área no contribuirá a absorber los esfuerzos presentes, por ende se restará. Sin embargo, se recomienda tomar una sección mayor equivalente a un octavo de pulgada para considerar este efecto. Como tenemos dos tornillos en la primera ruta, lo multiplicamos por 2 y por su espesor para determinar su área, con lo que tenemos un área de 6.24 pulgadas al cuadrado. La siguiente área con la segunda trayectoria será la conformada por A, B, E, C y D. Igual tenemos el área global menos los diámetros de los tornillos más el 1 octavo considerado para despreciar el daño alrededor de los tornillos que no contribuirá a absorber estos esfuerzos. Como tenemos 3 tornillos presentes en la ruta, los multiplicamos por 3 y por su espesor. Luego, como tenemos una trayectoria inclinada, utilizaremos la fórmula igual a S cuadrado dividido para 4G, en la que S denota la separación de tornillo a tornillo y G indica la separación entre líneas de gramilla, por lo cual tenemos una área neta de 5.92. Para efectos de cálculo consideraremos la menor área, en este caso 5.92. Para determinar el área efectiva podemos calcularla mediante dos métodos. El primero es mediante la aplicación de la fórmula de U es igual a 1 menos X sobre L. En este caso L es igual a 8 pulgadas, que es la longitud entre el primero y el último tornillo de la línea. También se considera que cuando hay 2 o más líneas de pernos, L es la longitud de la línea con el número máximo de tornillos. Y si los pernos están en 3 bolillos, L es la dimensión fuera entre los tornillos extremos en una línea.
También lo podemos calcular a este factor de retraso de cortante de acuerdo a la tabla de 3.1, equivalente a los factores de retraso de cortante para los conectores de los miembros de tensión. Esta lo podemos obtener de la normativa ANSI-AICC 360-16. Como este ejemplo corresponde al caso 1, en lo que nos menciona que todos los miembros de tensión donde la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los sujetadores de la sección transversal mediante sujetadores o soldadura. Dice con los casos 4, 5 y 6. Esta tabla puede ser encontrada en la normativa mencionada. Para este ejemplo, el factor de retraso de cortante U será igual a 1.0. Una vez obtenido este factor, procedemos a realizar el cálculo del área efectiva, que es igual al factor de retraso de cortante U multiplicado por el área neta. El área neta la calculamos anteriormente, que fue igual a 5.92 pulgadas cuadradas, que es la menor del área de acuerdo a las trayectorias posibles de rotura. Como tenemos un factor de 1, será igual a la misma área de 5.92 pulgadas al cuadrado, esto por cada perfil, ya que esta sección se encuentra compuesta por dos perfiles L. Para obtener toda su área efectiva procedemos a multiplicarlo por 2 y calculamos la resistencia nominal, que es igual al esfuerzo último por el área efectiva. El esfuerzo último lo teníamos de los datos de partida de 58 kSI o 58 kilolibras por pulgada cuadradas, multiplicado por el factor U, multiplicados por el área efectiva y por 2, ya que esta sección está compuesta por dos perfiles L. La resistencia nominal será igual a 686.7 KLB y la resistencia a la fractura por el método LRFD y ASD es de 515.025 kilolibras y 343.35 respectivamente. Estos coeficientes phi de 0.75 y omega de 2 los tenemos en la tabla número 2, que utilizamos para el estado límite de rotura de 0.75 para el LRFD y 2 para el ASD. Y estos factores igualmente pueden ser consultados de la normativa mencionada anteriormente, la ANSI-AICC 360-16. Sería toda la resolución del problema. Muchas gracias.